Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, la ecuación de la fe que nos dice creer ahora para ver después aquello en lo cual se ha creído. Un creer activo, un creer, una fe, en definitiva esa es la fe, y posible definición de fe, un creer que obra por el amor. Y entonces vamos teniendo evidencias, vamos viendo cosas, sencillamente las vamos viendo y progresando en aquellas cosas que deseamos ver, porque tienen el fundamento de una fe que es cierta, que es un regalo de Dios, y tienen consecuentemente el regalo de alguien que es el principio de vida, que es la vida, autor de la vida, y que viene a mostrársenos a nosotros y a revelársenos por esa fe que Él mismo instala en nosotros. Entonces es creer para ver, no es ver para creer. Pero claro, esta generación perversa, como la define el Señor, lo vemos en esta traducción, el término, quiere primero ver, lo cual excluye también el decir creer, no, porque si usted ve, no tiene necesidad de creer, está viendo las cosas, y si usted las está viendo, entonces usted no tiene expectativa de nada en particular, porque ya usted viene y usted ve aquello que debería esperar por la fe y que viene de una zona del misterio de Dios, de aquello que está oculto precisamente por el Dios que se nos revela por el amor de Él en nosotros y el consecuente amor de nosotros hacia Dios y hacia el otro. Ese es el misterio de la unidad. Eso es principio de fe. Eso es principio de vida y finalmente plenitud de vida. La generación que cuestiona a Jesús es la que quiere señales, quiere pruebas, quiere ver para creer. Y bueno, esta es una generación perversa, claro. Y es esa generación, uno diría, bueno, es toda la generación, somos todos, ¿no? Antes de que en nosotros se produzca por la fe el nuevo nacimiento. Pero estamos hablando de aquellos que no tienen fe verdaderamente. Y acá puntualmente el Señor se dirige, por el contexto de este capítulo de Lucas lo vemos, se dirige a aquellos que son precisamente religiosos. Religión. Religarse con Dios. Pero no de la manera, no a través de señales, no, de la manera en que Dios plantea y propone y hace finalmente. Y estos creerían ya ser santos, con pruebas suficientes para el ojo físico de que verdaderamente habían cosas que pertenecían a la estructura de la santidad. Bueno, ni eran santos ni estaban desarrollando el camino para la santidad, de ninguna manera. Y entonces se desarrolla aquello que tantas veces hemos comentado, que el Señor llama la hipocresía, refiriéndose a algunos fariseos que en tal condición querían imponer a otros y sancionar a otros, juzgar todo el tiempo, como si ellos tuviesen la autoridad de la santidad.
lejos de todo eso. Fíjese hasta qué punto esta generación perversa, en el día del juicio, Jesús no los está condenando, simplemente les está haciendo ver cosas que a la luz de la palabra y a la luz de Dios son absolutamente visibles. Está mostrando cosas que son reales y nos está advirtiendo también. Terminemos, hermanos, también con la religión del letrerito, como diría el padre Castellani. Es hora de pasar a un orden real, a un andar en conformidad con la fe. No tanto cotillón, ¿no es cierto?, eclesial. Vamos al orden concreto, vamos a las obras concretas del amor en nosotros. Por eso fíjese la comparación que hace el Señor. En el final juicio se alzará contra esta generación, esta que quiere ser santa y no lo es, y mucho menos la va a hacer de la manera en que pretenden mostrarse como santos, porque esencialmente no lo son. En el final juicio se alzará contra esta generación, dice, la reina del sur. ¿Cuál era el mérito de esta reina del sur? Y que vino desde los lugares más lejanos de la tierra. Fíjese de dónde se allegó. ¿Para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. La sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Oír la palabra. Quería partir de ahí, la reina del sur. Y en eso consiste la fe, hermanos. La fe es engendrada por la palabra. Por la palabra llegamos a creer. Y a partir de ahí llegamos a transitar el camino que nos lleva a la verdadera santidad. El pueblo de Nínive, fíjese, recordemos en el Antiguo Testamento aquel profeta Jonás enviado por Dios para predicar en el pueblo de Nínive, pueblo muy rebelde, desobediente, pecador, en fin, todo lo que se puede decir a propósito de él, que sin embargo fue un pueblo que cuando oyó la predicación de Jonás, representante de Dios, se convirtió, se arrepintió, y entonces creyeron a la palabra creyeron. No buscaron otros signos, otros milagros, no pidieron señales, escucharon al profeta. ¿Y el profeta qué hablaba? Hablaba la palabra de Dios, la palabra que se sigue hablando, que habló Jesús por supuesto, que nos enseñó Jesús y que hablan todos aquellos verdaderos cristianos a través de los tiempos. Estamos en el siglo XXI, hermanos. Fíjese que pasó tiempo y la palabra del Señor permanece porque viene de Dios. Y todo lo que es del tiempo perece. Estos falsos religiosos, estos santones a su manera de entonces, no han permanecido. Simplemente están ahí y uno a través de la lectura, en este caso en este Evangelio, cuando escucha al Señor se da cuenta de que evidentemente esta era una generación perversa. Y la generación perversa no hereda el reino, porque no conoce la vida, no conoce a Dios. Se van a quedar con todo su cotillón, decimos, sí, llenando de estampitas las paredes o de signos, señales, de todas aquellas cosas que exhiben, sí, como para justificar una actitud religiosa, piadosa, que tiene poco que ver con el estado de un corazón verdaderamente convertido. Generación nueva somos. Hemos nacido de nuevo, hermanos, escuchemos al Señor. Por esa palabra en nosotros, el don de Dios es el que nos guía. Dios, el Señor, nos guía y nos lleva a la verdadera santidad. No a la santidad que se publica y se publicita con otros motivos que no son propios de la santidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, partimos de lo que el Señor es, ¿no? Que nos dice Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Y nosotros también tenemos que hacer carne las palabras del Señor, para que realmente seamos cristianos seguidores de Él, del único santo.
Y es así de sencillo, Patricia. Hagamos carne la palabra del Señor. Y ahí tendremos verdadera vida, verdaderas vivencias, verdaderas experiencias de santidad. Ahí sí, la generación verdadera, la nueva, la que pertenece a la vida, y por lo tanto no es juzgada, sino justificada por una fe activa, una fe que vive por el amor, una fe que nos lleva a la plenitud de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de verdadera santidad, santidad expresada en el amor verdadero, Señor, el que de ti procede. Amor a ti, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.